Bueno, Fernando Quiroz les decía que es un reconocido periodista, no puedo decir veterano porque es bastante joven, aún ha sido ejecutivo de los principales, en los principales periódicos del país. Y bueno, pero más que todo él es un excelente y un gran padre, un padre que bueno, pues como se dice, Dios les da hijos especiales a padres especiales. Fernando es padre de un chico, una preciosura, con autismo, ¿verdad? El espectro del autismo. Y bueno, pues más que su batalla personal, lo que ha vivido, porque quienes tenemos hijos autistas, nadie sabe la vez que lloramos, que nos deprimimos, que nos decimos por qué a nosotros, por qué a él. Pero bueno, dentro de los lamentos y todo hay que seguir y Fernando pues quiere que otros padres, otras familias en el país y sobre todo que no tienen la voz de él, pues tengan la oportunidad de que sus hijos reciban en igualdad de condiciones las atenciones que el Estado está obligado a darle y agradezco a Fernando que haya venido, haya aceptado esta invitación ni siquiera para hablar de los temas del año en términos periodísticos, sino básicamente para hablar. Fernando está pues en una fundación Manos Unidas por el Autismo, que está haciendo un excelente trabajo. Así es que Fernando, gracias por acompañarnos y bienvenido al espacio. Querido amigo, gracias a ti, un placer estar contigo. Compartimos carrera y también la responsabilidad de padre con Así niños con es. autismo. Así que tal como tú dices, estamos haciendo un esfuerzo, una labor de activismo, de que la sociedad dominicana se entere de lo que es el autismo, muchas personas no lo saben, y de que las autoridades que están llamadas a tratar este tipo de temas se creen las condiciones. En el caso de nosotros estamos impulsando una ley integral que cree políticas públicas para atender los niños y niñas con autismo desde que nacen o se diagnostican hasta la edad adulta, hasta el momento que sea. En eso estamos. ¿Cómo no? Y hay un tema, Fernando, eh, que en el sector público, quizás nosotros, porque tenemos la oportunidad de que nuestros hijos pudieron haber sido diagnosticados en el sector privado, pero ¿cuánta cantidad de chicos, de personas que es el Estado, es el sector público que debe conocer sus condiciones a través de las inquietudes de los padres porque no tiene el desarrollo normal que tienen los demás niños? Eh, ahí hay una franja muy amplia que el Estado no hace nada en estos momentos, en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y lo más grave no es eso. Lo más preocupante es que hay muchas madres, sobre todo solteras, porque han Sí, quedado solteras. así es. Los padres han abandonado a su hijo o a su hija y ha dejado sola a una madre con esta gran Así responsabilidad. Y es. esto es bueno que se sepa. Sí, perdón, hay una estadística muy alta de padres que desde que hay un diagnóstico en ese sentido, Evaden. evaden, se van y abandonan la esposa y abandonan el hijo, Que es una abandonan a los hijos. responsabilidad, o sea, de su paternidad Así, responsable. Entonces queda esa madre con esa problemática, porque el tema es una condición, pero socialmente se le crea una problemática de alimentación, de salud, de claro. educación, de vestidos. Entonces esa es la gran carga que enfrenta esa madre. Y te decía de que la gran preocupación no solo es esa, es que hay madres que no tienen con qué darle de comer a sus hijos y niñas con autismo, porque no pueden trabajar. Entonces tienen que quedarse en la casa atendiéndolo. Entonces, ¿qué ingreso tienen? Yo tengo experiencias recientes de hace de menos de 10 días de casos de madres que están llorando porque no tienen cómo darle agua potable en su casa a un niño. Sí, sí. Casos de barrio de que al no tener forma, porque los casos pueden, tú sabes que son varios Sí, grados, claro. en los casos severos, hay casos en barrios que no pueden llevar al niño a terapia y que lo tienen amarrado en su casa.
una cuestión totalmente inhumana hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que trata o lo que tratamos de impulsar? Es un proyecto de ley que por una conversación me invitó a su despacho Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal, y a la vez Dionis Sánchez de Pedernales, y conversamos sobre el tema como te lo estoy planteando a ti. Ellos se motivaron en crear este proyecto de ley, impulsado por una mesa que hemos creado, que se llama Mesa por el Autismo. Ahí confluyen especialistas como Rosángela Mendoza, de las principales del país, Grisel Pesotti, otra de las principales, Mari Carmen Azuri, padres y madres, en el caso incluso de mi hermana Margarita, igual que tiene una niña en la condición, mi esposa Irana Flavia, yo y muchos otros. El proyecto fue enviado a una comisión bicameral y lo último o más reciente que conocemos con la participación de nosotros fue el 31 de enero pasado que hubo vistas públicas. Es una comisión bicameral que está integrada y la preside Bautista Rojas Gómez, el senador de la provincia Hermana Mirabal, y la integran senadores y diputados de diferentes partidos, por ejemplo, Betty Jerónimo del PRM, Rogelio Genao, Partido Reformista, Yuterca de la Rosa, diputada También, que es madre, sí, madre autista, y sí. que tiene una lucha de más de 11 años Así porque es. esa ley pase. Entonces, lo que se necesita en este país es políticas integrales desde que el niño es diagnosticado y que haya investigación. El tema de la educación, aquí los niños están fuera de las escuelas, de los centros educativos, porque no hay ningún centro realmente que sea inclusivo. El tema de la salud, todo lo que significa los gastos de los niños en imágenes, ese diagnóstico, estudios médicos que hay que hacerle, es muy costoso igualmente. El tema de la recreación, donde tú llevas a un niño a parque, aquí no hay ningún parque, ni siquiera municipal y urbano, que sea amigable al tema de la condición. Cuando el niño necesite algún tipo de imagen o pictogramas para indicarle una imagen que se comunique, porque el autismo es eso, el autismo hay un déficit en la comunicación, un déficit en la interacción social y esos rituales que existen, unos comportamientos repetitivos entre los niños. Esa es la gran problemática, los grados van variando. Y para que la gente tenga una idea, cifras que son muy conservadoras, la Organización Mundial de la Salud habla de que nace uno por cada 100 niños autismo en el mundo. Hay otros casos que la cifra baja, incluso en Estados Unidos se habla de 43, de 47, de 57, dependiendo el estado. Aquí el grave problema es que no tenemos cifras. No hay estadísticas. Aquí no hay estadística y por ahí hay que comenzar. Hay que comenzar con un registro regional de salud. Bueno, ahora fue el gran desaprovechamiento de que el censo que se hizo no fue o no se creó con la condición para determinar la discapacidad en el país. Qué bueno hubiese sido saber en los hogares dominicanos cuántos niños o niñas o en sentido general discapacidad hay específicamente, porque hicieron unas preguntas que eran muy abstractas de decir que las capacidades de oír, de caminar, de escuchar, pero el tema del autismo hay que prestarle atención, porque es que cada vez, Héctor, se está creando, la persona lo atribuyen a que hay más diagnóstico, pero es que cada vez también se están presentando muchos casos, que qué lo genera, que si es genético, que si ambiental, qué pasa, pero está pasando. Claro, claro. Y la gente no tiene idea. Estamos hablando de, por ejemplo, de la clase pobre, de la imposibilidad que tienen, pero para una clase media, para la gente que vivimos del día a día, del trabajo, y que si duramos 2 o 3 días sin cerrado por cualquier cosa, estoy hablando no 2 o 3 días, pero 2 o 3 meses, y eso desestabiliza a uno para toda la vida. El costo de los costos de las terapias, inclusive aquí en el país, que dicho sea de paso, son personas que han tenido alguna iniciativa y que han podido formarse, pero tampoco aquí no hay una institución de salud pública, de educación, que pueda ser rectora de esos centros de terapias, que es la única alternativa que uno tiene. Que sí. Bastante caro, muy, muy caro. Eso te lleva a ti el presupuesto de la alimentación, de la casa, de los servicios, de todo. Genera muchas deudas, Sí. muchos problemas a los padres. Insisto en la ley, Héctor, es que el Estado es que tiene que ser responsable. Claro.
de la atención, de la protección, de la inclusión, tal como dice el proyecto de ley de estos niños, de las personas, desde que nace al diagnóstico hasta la edad adulta. Y te explico un poco. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de ley? De que inicialmente se haga un levantamiento y se tenga estadísticas de la población con niños y niñas con autismo, que inmediatamente se proceda a la atención, que lo que tiene que ver con la intervención multidisciplinaria, un abordaje de este tema, y que los temas de educación, dependiendo de la época y la capacidad del niño, y de salud también sean atendidas. Cuando va entrando en adolescencia, ver qué tipo de capacidad tiene el niño, si puede ser algún tipo de oficio técnico. E igualmente establece coordinaciones a través de los ministerios de Trabajo, de Industria y Comercio, para que con las empresas, dígase por ejemplo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y asociaciones de industria, determinar capítulos para que los muchachos y muchachas que tengan la capacidad puedan ingresar al mundo laboral, dependiendo del tema. Ahora no existe ningún tipo, no existe ningún plan. Entonces, ¿qué es lo que planteo? De nuevo, padres, madres, en muchos casos madres solas con los niños en la casa y no tiene ingreso económico como tú planteas. ¿Qué se hace? ¿Qué medio? Entonces muchas personas dicen, no, porque no se necesita una ley específica para autismo, porque habría que crear otro tipo de ley para el tema de la audición, para el tema de la dificultad de la vista. Es que ya esas son discapacidades que están previamente establecidas y se sabe qué hacer. Incluso hay muchos tipos ya de atenciones previas. Ahora, ningún tipo de caso de autismo, como dicen los especialistas, se parece. Entonces, ni siquiera la ciencia se ha puesto de acuerdo en determinar qué lo provoca. Entonces, si la ciencia está abierta a este campo todavía y no hay ningún tipo de información, y la información que se desconoce, por ejemplo, el doctor Cillier, que falleció recientemente, en paz descanse, y saludo a la familia, decía, es que no hay forma de abrir un cerebro para determinar y después cerrar qué está pasando ahí. Entonces, esos son de los tipos de cosas que están en nebulosa todavía y hay que prestarle atención. Este es un mundo diferente, por ejemplo, el caso de mi hijo, Fernando Gabriel, que es una lucha que llevo con mi esposa, Irana Flavia, cumple 13 años. Nosotros le hemos tratado de dar en el país y fuera del país la mayor atención posible, educativa y diversa. Él ha avanzado mucho, todavía no desarrolla el habla, pero yo me pongo a pensar, estoy en esta etapa de nuestro niño avanzado, yo pienso en el golpe que recibimos nosotros como papá cuando lo diagnosticaron. O sea, el niño no puede ir a la universidad, al momento nos dijeron, el niño no podrá hacer una vida normal, el niño no podrá tener hijos, o sea, significa que tú no vas a tener nietos. Entonces, cuando te dicen todo ese tipo de información de golpe, es devastador, demoledor. Entonces, pienso, pero los papás que vienen atrás no debieran pasar por esto. Nosotros tenemos que ayudar. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Odil Villavizar, que es la presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, que resaltaste. Ella tiene dos niños con autismo, tiene 3, pero la hembra no es típica. Entonces, por ejemplo, son guerreras, son heroínas de este tipo de trabajo. Y a propósito de Navidad, la Fundación está presentando en tiendas Juguetón de la 27 de febrero, de Las Praderas y de Plaza Naco, una lista de niños, juguetea una campaña para regalarles lo que ellos han denominado sonrisas a los niños con la compra de un juguete. O sea que esa lista está por ahí. Que le gusta mucho, déjame decir. Y dependiendo del niño se ha determinado qué tipo de juguete le puede ser útil, si algo, una herramienta, si algo de ensamblaje, para que a la vez le pueda servir de terapia. E igualmente, te he pasado los números de... Vamos a verlo ahí porque tenemos varón. A ver si nos puede poner en pantalla el número de cuenta. El número de cuenta que tenemos para la fundación. Ahí está. La idea es que además de los juguetes, a partir de enero inicia un nuevo programa, agenda de terapias del año, y se necesitan útiles, se necesitan las herramientas para trabajo y poder ampliar el personal terapéutico para ofrecer servicios. Igualmente a la persona o empresa que esté interesada, con la autorización de Odil, lo digo, puede apadrinar un niño o una niña que está en lista de espera y que por los altos costos no se ha podido realizar. Así que sería una gran obra de amor y solidaridad aprovechar esta época para que puedan apoyar este trabajo de una fundación que hace una labor tan hermosa. Extraordinaria. Ahí está, la cuenta es en el Banco de Reservas.
Bueno, ven el número de cuentas ahí y grábense este nombre, sobre todo Fundación Manos Unidas por el Autismo, ¿verdad? Porque cualquier otro tipo de colaboración que se quiera, que usted quiera pues hacer el aporte, Sí. no, nadie es tan rico que no necesite nada, pero ni tampoco que no tenga algo que ofrecer, algo que dar. Fernando, Y aprovechar igualmente que pueden buscar la fundación a través de su cuenta de Instagram, ok. que es asimismo Fundación Manos Unidas por el Autismo, para que vean la obra que realiza. ¿Cómo no? Fernando, me llamó la atención y pensé, y de hecho una de es de los asuntos que tengo pendientes si me encuentro con el presidente de la República es por qué no se le ha dado continuidad al CAI. Aún mi hijo no pudo estar en el CAI, pero conozco la experiencia de muchas personas y sé de la calidad del servicio que se da ahí. Eh, Vi recientemente que se le va a dar una ayuda monetaria a personas que tengan hijos con algún tipo de discapacidad, pero lo que decías en un comentario, y creo que bueno, tú has dicho en reiteradas ocasiones y por eso tenemos que martillar que es la ley hay que aprobarla, pero yo creo que la ayuda monetaria siempre está ahí, pero si aquí se hubiese dado una continuidad al tema de la construcción de CAI, inclusive a nivel provincial, si no tanta provincia, por lo menos que en una región o algo así, y tener, qué sé yo, algunas casas en provincias, si no necesita una estructura más amplia. Pero por ejemplo la de Santo Domingo Este, no sé qué es lo que ha pasado, o sea, y realidad que ¿tú tienes alguna información de por qué esta iniciativa del CAI no ha seguido avanzando? Bueno, realmente no. Y me llena de mucha sorpresa porque es una obra de tanto impacto y servicio a la población. Yo te lo puedo explicar como padre, que fui beneficiario a través de mi hijo y mi esposa de ese servicio hasta los 12 años. 10 años el niño pudo egresar antes, graduado, de que ahí se ofrecen 17 terapias a precios una población de estrato de ingresos bajos gratis totalmente. Incluso se le ofrece el servicio del seguro Senasa. Ingresar al CAI significa eso. Nosotros como padres ya en otra situación pudimos pagar ya, pero servicios que es un pago simbólico. El CAI tiene un centro, como tú sabes, en la avenida Luperón. Sí, claro. Tiene otro centro grande en Santiago para las 14 provincias del Cibao. Tiene un centro en San Juan para las provincias del sur. Y quedó en la gestión de doña Cándida Montilla de Medina como un 95% la construcción en el municipio de Santo Domingo Este, al lado de la alcaldía, frente a la gran plaza que hay ahí, que estaba sujeta o propuesta para atender las 5 provincias del este, además de lo que significa el municipio de Santo Domingo Este. Yo creo que ha sido un fallo de falta de continuidad del Estado. Y yo creo que muchas familias no van a agradecer que esto esté paralizado. No digo que no estén trabajando, pero no es lo mismo el impulso de la esposa de un presidente, Claro. de atender un tema. Ya tú sabes lo que significa cuando la esposa de un presidente atiende un tema. Quizás ahora tienen otra agenda, pero ese tema Cuando la esposa de un presidente enfoca. enfoca hacia un tema, todas las agencias del gobierno no pueden fallar en ese sentido, se se aglutinan. coordinan Sí. y te lo puedo hablar de testimonio. Yo dirigí la comunicación del despacho de primera dama de la señora Cándida Montilla, esposa del señor Danilo Medina, y los programas sociales que tienen que ver además con otros, pero con el caso del CAI específicamente, es una gran obra de amor, porque va dirigida al que no tiene. Eso es Y así. cuando te refieres a las familias, de 500 familias que reciben 6,000 pesos o que van a recibir 6,000 pesos al mes, es importante, porque tal como tú dices, todo aporte es importante. No es suficiente, pero tampoco debe ser la política dirigida
atender familias de manera integral. Yo no quisiera como que eso se vea como limosna. No. Yo quiero que se vea como un derecho que tiene la población a recibir del Estado una protección. Entonces, quizás eso podría ser una especie de plan piloto de un mientras tanto, pero te voy a decir algo. Con los presupuestos que tiene el país, en el Ministerio de Educación, con el 4% del PIB, los fondos que tiene el Ministerio de Salud Lo que se ha Pública, despilfarrado eso de educación, dicho sea los de fondos, paso. hasta que se ha hablado de cuestionamiento, lo que tiene cultura, lo que tiene el Ministerio de Deportes, lo que tiene el Ministerio de la Juventud. Cuando tú sumas todos esos presupuestos y volvamos al tema de identificar población con el tema de esta discapacidad y determina que hay un niño o hay cientos de niños que tienen inquietudes para deporte, natación, tenis, que hay niños que quieren pintar, música, cultura, que hay niños que quieren el tema de la salud. Bueno, vamos a atenderlo gratis con todo lo que significa que eso no les represente gastos, porque ya es suficiente con la carga que tiene una familia de emocional, de desgaste, que significa del impacto con todas las deudas que incurre esta familia en caso que tenga, y cuando no tiene con qué gastar, el golpe emocional es más fuerte. Así es. Entonces, educación tiene que tener escuelas en todas las regiones o los distritos o regionales educativos para atender estos casos, que va a depender del levantamiento que haya hecho. Los municipios, las alcaldías son importantes, no dejemos al gobierno central, como dice, vamos a determinar que un club, que una casa determinada en un municipio cabecera e identificar esta población, vamos a contratar un personal y vamos adelantándonos en el servicio. Pero yo creo que es lamentable, es muy lamentable, que en una población con presupuestos existentes y programas iniciados o iniciativas no se le den continuidad. No se le den continuidad y el Estado o los gobiernos que pasen se van a dar cuenta tarde o temprano que no haberlo hecho fue un error. Claro, claro. Y bueno, hay que insistir también en que no se puede ver de cuando son responsabilidad del Estado, ni de que son dádivas, ni que son asistencialismo. Es una responsabilidad las políticas del Estado, y yo vuelvo y reitero el aspecto de lo costoso que es ese tratamiento. Por ejemplo, el mío tiene 18 años, ya un joven. Y bueno, una de las cosas que a él le gusta es jugar tenis. Hay que pagarle a su profesor. Sí. Obviamente uno tiene que ir a un club, a una cuestión. La natación, sí, es un pez nadando. Sí. ¿Tú me entiendes? Y esas son cosas que no se pueden, que no, porque él no va a entender. Cuando él dice, por ejemplo, quiero jugar tenis o... Sí. Porque natación, no conocen de los límites, no hay un bajo nivel a la tolerancia, hay frustraciones, hay rabietas, incluso cuando les rompes las rutinas, hay dificultades, por eso es que hay que anticiparlas. Y eso que tú dices, nosotros hemos calculado, dependiendo de las familias, en el caso de nosotros pudimos llegar entre 100,000 a 150,000 pesos al mes de gastos, entre terapias, alimentación, salud y todo lo que significa, porque hicimos un circuito, lo que dice, o es natación, o es música, o es tenis, para determinar. Por eso las terapias llegamos a un momento que pagar 40,000 pesos al mes de terapia, simplemente del programa ABA. Sí. Entonces, cuando tú dices solo para eso, ya tú puedes determinar los niveles de deuda que puede entrar cualquier familia o dejar de hacerlo. Y por eso es que se necesita la ley. Por eso es que no podemos dejarle al capricho, no le podemos dejar a la casualidad la atención de nuestros muchachos. Claro. El Estado tiene que ser responsable y tiene que haber un marco que indique qué hacer y cuándo hacerlo para poder atenderlo, porque si lo dejamos a la discriminación de que son 500 familias y hay 2,000 o hay 5,000, o de que en el CAI, como dices, hay 2,000, 3,000 gente en espera para atenderse, de que hay que esperar 4 años para ser atendido en el CAI en una lista de espera, eso no es posible. No, y el tiempo... Y no es de ahora, es desde los tiempos, claro, incluso que se fundó, claro, pero hay que mejorarlo, claro, y hay que ampliar
Claro, En los ca- y perdón, cuando se habla de 4 años, Fernando, y es bueno que nosotros lo sabemos, ese tiempo que se no, pierde ya los es, especialistas lo es, dicen, es valioso, irrecuperable valioso, totalmente. porque la intervención temprana, Sí, lo primero que el autismo es una condición de por vida. así Y es. que la única mejora en calidad de vida para la persona que tiene la condición y los papás sufren más la Así condición, es. el niño tiene o la Así niña tiene es. la condición, pero quienes sufren el tema son los papás, quienes lloran de madrugada. Yo a veces me pongo a ver y las lágrimas bajan porque No, yo digo, pero pero tiene tanto talento, tiene tanta capacidad, quizás Dios lo quiso así. Y eso es lo que tenemos mira, que enfrentar. yo me pongo a veces a ver el mío, digo, 18 años, y este muchacho hubiese estado en la universidad Así, pidiéndome que le así. diera, que le comprara su O yendo al carrito, cine con o una yendo al novia, lo que cine, fuese. y todas esas cosas, y uno lo somatiza y Sí. te crean noches en velas que tú no puedes dormir. Es una situación, Eso, imagínate nosotros, pero las madres es una cosa porque la interacción claro. de ellas es mucho más, en el caso de las hembras, como ya ese periodo de cuando van, a la parte de su menstruación, Sí, cómo es que hay que sí. bregar con Una eso, evolución la del evolución, orgánico. el caso de los jóvenes ya cuando están entran en la parte de la pubertad y todo eso. La gente no sabe el drama y cómo hay que ir bregando con eso. A veces te dicen, y a mí, Fernando, en una ocasión, o sea, fuimos a Estados Unidos porque encontramos que aquí le decían a uno, bueno, porque usted como padre tiene que hacer esto, como padre, o sea, y allá nos dijeron, miren, ustedes lo único que tienen que hacer es padre como son padres con nosotros, la intervención tiene que ser de un profesional. Sí, sí, Tiene que ser de un sí. profesional, o sea, eso no es, uno puede, porque son tus hijos, y tú cualquier cosa, No hay una una, sobreprotección. exacto, Además, el aspecto, a veces uno quisiera incluso extender terapia. Los terapeutas te dicen, continúa tal cosa, pero es que llega un momento en que uno dice que ese desgaste emocional, ese impacto, sí, uno no siente con no, fuerza. no, 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 Uno no tiene fuerza para... Y hay que continuar, pero el tema es que hay que vivir cada caso, porque como me decía un amigo especialista a mí, tú cuidas, pero ¿quién cuida al que cuida? eso es, ay, eso es duro, bastante duro. Muy duro. Nosotros hemos tenido que recibir terapia Sí, porque en el caso tuyo nada más tiene ese chico, pero nosotros tenemos también que son menores que él y todo eso. Tú sabes que siempre los hermanos es el espejo del sí, sí. mayor. Y eso también es una situación Impactan mucho que familiarmente, sí, impactan mucho sí, familiarmente. Por eso es que, ¿sabes qué? La ONU resolutó a partir del 2017 la importancia de que los estados de los 192 miembros países prestaran atención al autismo, tomando en cuenta la proyección que llevaba y la claro, evolución de esta obvio, preocupación. Porque va a llegar un momento que cuánto será la población, uno de cada cuánto será la población que va a nacer así. Entonces tenemos que ir atendiendo y nosotros como país debemos prepararnos, visto ya, por ejemplo, países como España, países como muy Argentina, que avanzado están España. avanzados en el tema, que tienen, por ejemplo, recientemente leí, creo que fue en Italia, de cómo, o en Suiza, de cómo hay fábricas de chocolate y demás, que la población, la matrícula de empleados es totalmente con autismo, o sea que pueden hacer el trabajo porque son talentosos. Habrá casos de que hay un déficit bajo en términos intelectual, pero cuando el caso del niño o la niña con autismo igualmente dice a ser inteligente en algo, a destacarse en algo, también es sumamente importante. Así, Entonces, ahí entra de nuevo, además de la familia, el Estado a determinar qué potencial tiene, en qué es bueno. Y tenemos que aprovechar todo eso, eso es así. ese talento. Bueno, vamos, varón, nuevamente a poner aquí el Sí, asunto de la cuenta, porque es sí, importante, la cuenta de la Fundación sí. Manos Unidas por el Autismo. Vamos a ver para que las personas puedan a partir de enero, ya en esta oportunidad lo que se requiere más es el tema de los juguetes. Sí, ahora hasta el 31 de este Me mes de dijiste, está un diciembre juguetón de está, Naco.
está en Naco, está en la 27 de febrero y las praderas. En las praderas es la sucursal donde el que compra puede dejar los juguetes. En las otras dos tendría que llevarlo o enviarlo. Pero hay la posibilidad de que haga la donación y que ponga el concepto donación de juguetes en la cuenta del Banreserva que está en pantalla. E igualmente, aparte de estos juguetes que es de temporada, pensar en el año que viene, en términos de los útiles, en términos de la cooperación para ampliar el personal terapéutico y que incluso puedan apadrinar la empresa o persona que interese y de llamar qué niño necesita o niña, que yo estoy dispuesto a hacerlo. Y yo creo que es muy importante porque dijiste algo muy importante. Nadie es tan rico que no le falte algo, ni tan pobre, ¿verdad?, que no pueda dar. Entonces, en esa índole, en ese tema es que debemos enfocarnos. Bueno, Fernando, te agradezco. Lo importante es ya que a partir de enero entonces nos vamos, tenemos que, yo voy a llamar a unos cuantos legisladores a entrevistarlos y tenemos que seguir ejerciendo presión porque la ley tiene que ser aprobada, porque a partir de ahí no puede ser, como tú dijiste discreción de una buena voluntad, sino el cumplimiento del mandato de la ley, que es un cumplimiento también de la Constitución de la República. Y yo tengo fe que va a pasar, porque hay muchos sectores, hay muchas partes interesadas en que así sea, porque se ha hecho el estudio y esa vista pública sirvió para tomar un termómetro de la situación, de la sensibilización y de lo emotivo que es el tema, además de la necesidad, y yo creo que eso está determinado. Creo que es favorable ya la opinión de los legisladores. Definitivamente. Bueno, pues que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.